en Europa para poner en marcha, para agilizar el metaverso. Carla García Belloso, buenos días. Bueno, metaverso, 10.000 empleados. En España también se van a producir esas contrataciones. ¿A qué se refiere Facebook con el metaverso? Sí, esa es la pregunta. Facebook ha dicho que va a contratar 10.000 profesionales para desarrollar el metaverso, pero sobre todo, ¿qué es el metaverso? Y esa es la pregunta. Es el espacio virtual en el que los individuos, las personas, participan tanto social y económicamente, algo que ya hacemos en Internet, pero por ejemplo dice Facebook que es el Internet del futuro. Las características que tendría ese metaverso es, por ejemplo, que se está desarrollando en realidad virtual y en 3D. Y no solo eso, sino que, como decimos, los individuos interactúan social y económicamente, y dentro de esa realidad también trasladamos aspectos de la vida real a ese espacio virtual que está en construcción. También, asimismo, se trasladan ese tipo de conceptos que ya manejamos en nuestra vida, los llevamos a la realidad virtual, es decir, pues por ejemplo el concepto de propiedad, ya que también se están construyendo muchísimos activos en el metaverso y existe una economía del metaverso que vamos a analizar ahora mismo en este gráfico, y pues también, por ejemplo, los conceptos de libertad también se llevan a ese espacio en el que los individuos interactúan entre ellos. Como os decía, vamos a ver este gráfico que muestra cómo es y cómo se construye la economía del metaverso. La primera de las capas es la capa de la experiencia, es decir, todas esas, como los individuos viven esa experiencia del metaverso, cómo interactúan y cómo participan en él. Por ejemplo, un ejemplo de experiencia, un concierto de Travis Scott en Fortnite, en el videojuego, que acapara 45 millones de espectadores. Pues no solo podemos comprar una entrada e ir a un concierto en la vida real, sino que esa realidad también existe en el metaverso, y como ese, muchísimos otros ejemplos. Sería un concierto que, como decimos, queremos trasladar a la realidad virtual y que se asemeje de la forma más parecida posible a lo que sería en la realidad física. Segunda capa de la economía del metaverso, discovery, es decir, descubrimiento. ¿Cómo llegamos a acceder a ese universo, a ese metaverso? Pues todas las barreras de entrada que tenemos, por ejemplo, desde un anuncio que nos lleva a investigar sobre ello, desde una notificación, desde una alerta, cualquier noticia que leamos es otra de las capas que forman parte de esa economía. Creadores de contenido, pues otra capa fundamental en la que todos esos influencers o creadores de contenido específicos del metaverso crean imágenes, contenidos, gráficos, etc. Computación espacial. Como os decía, una de las partes esenciales de ese metaverso es una realidad en 3D. Hay muchísimas empresas que se están centrando en esto, que además veremos a continuación, así que esa creación de imágenes en 3D. Descentralización, todas las aplicaciones que permiten interactuar a esos individuos entre ellos, aplicaciones descentralizadas que permiten interactuar a todos los individuos sin necesidad de que intermedien terceros. Después, la interfaz humana, es decir, todo ese hardware que necesitamos para acceder, ya sea móvil, sean gafas de realidad virtual, ordenador, cualquier dispositivo. Y la infraestructura, una infraestructura grande, pues que tendría que ser, por ejemplo, pues centros de datos, nube y cualquier software, e incluso pues internet y telecomunicaciones. Esas serían las 7 capas sobre las que se construye el metaverso, y vamos a ver algunas empresas para también poner en tierra qué compañías están destacando. Por ejemplo, tenemos Unity. Es una compañía que sirve para que personas no profesionales realicen gráficos e imágenes en 3D, y es una de las realidades que se está desarrollando a gran escala precisamente pues, para construir esa realidad virtual. Facebook es otra de las compañías que hemos destacado, que ahora está haciendo inversiones importantes, pero además, por ejemplo, Epic Games, que antes de verano, en verano, levantó 1.000 millones de dólares también para construir ese metaverso, y su principal juego, Fortnite, por ejemplo, pues desarrollan todo este tipo de actividades, como el concierto de Travis Scott dentro de ese videojuego, y además crean economías en torno al videojuego con la posibilidad de comprar cualquier accesorio, elemento, creación de los propios usuarios. Y también Roblox, que es el YouTube de los videojuegos, que permite a los usuarios crear sus propios videojuegos y a partir de ahí que el resto del ecosistema juegue en él. Así que, como os digo, vemos aquí muchísimas empresas, las principales tecnológicas y sobre todo y especialmente compañías de videojuegos. Es una economía que está en plena construcción, que da muchísima posibilidad
para crear activos diferentes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una compañía que ha puesto el mundo en 3 dimensiones y puedes comprar cualquiera de los edificios o monumentos del planeta, y cada vez que uno de los visitantes pase por ahí tendrá que pagar una tasa. Así que, como os digo, muchísimas posibilidades de monetización, muchísimas posibilidades de crear activos y toda esa economía que ya está construida, y las empresas que también están trabajando para construir activos, realidades y proyectos en ese metaverso. Muchísimas gracias, Carlota García Belloso. Nos ha quedado un poco más claro, porque el lío era importante antes de escucharte. Sí, difícil. Metaverso no es una palabra nada obvia, y al final, siempre cuando entran en juego esas realidades digitales, hay que poner ejemplos concretos para saber de lo que estamos hablando. Pero, como dice Facebook, ese Internet del futuro, veremos si es así, si es en 3 dimensiones, y qué conceptos de la vida real acabamos llevando al metaverso, o incluso si trabajaremos en un futuro en un metaverso. Ya lo veremos. Carlota, buen día. Gracias. Gracias.